Epílogo. Nota del autor. Aquí estamos, damas y caballeros. El verdadero capítulo final de Into the Abyss. De antemano, este cubrirá mucho contenido inédito. Al menos de pasada. Sepan que está escrito así intencionalmente. Ha sido un placer escribir este fic y continuarlo en lugar de Jack. No sé que también lo he logrado en comparación con lo que podría haber sido con él como autor a largo plazo, pero he hecho lo mejor que he podido. Este capítulo será la culminación de todo ese esfuerzo. Ha llegado el momento del epílogo, por fin. Disfruta. Naruto nunca había entendido cómo el país del hierro se las arreglaba para permanecer tan gélido todo el año. Podía estar en pleno junio, como en ese momento, y el suelo estaba cubierto de hielo y nieve, con un viento implacable para colmo. Aún más desconcertante era el hecho de que, justo al otro lado de su frontera con el país del fuego, el clima cambiaba en un instante. Desde que Naruto y Satsuki cruzaron a su país natal, se había vuelto cada vez más incómodo. Apenas unas horas antes, las capas de invierno sobre sus hombros habían sido un bienvenido escudo contra el frío, pero ahora no eran más que imponentes drapeados de tela empapada en sudor. Aunque ambos se sentían incómodos, sus preocupaciones eran otras. Se encontraban a un corto paseo de un lugar de gran importancia. Hacía muchos kilómetros que habían llegado al río que desembocaba en el lago que bordeaba el cañón. Solo les quedaba seguirlo hasta su embalse. Aunque casi siempre conversaban durante sus viajes, un silencio mutuo los invadía a medida que se acercaban a su destino. Hacía tiempo que habían hecho las paces con su duelo pasado, aquel sangriento día de invierno, pero aún les tocaba una fibra profunda. Después de una corta caminata con la corriente del río de su lado, Naruto y Satsuki llegaron al borde de una enorme vista que era casi la misma. Un par de estatuas enormes, una cascada desbordante, con un lago inmóvil en su base. El Valle del Fin era tan grandioso y siniestro como siempre, pero aún conservaba las cicatrices de su último cataclismo. Sus monumentos, antaño prístinos, estaban desgastados y fracturados en múltiples puntos, sus paredes estaban irregulares y agrietadas. Sacudiendo la cabeza, Naruto saltó del borde de la cascada, seguido por Satsuki. Hicimos un desastre aquí, dijo, aterrizando en la superficie del lago con un chapoteo considerable. Satsuki aterrizó a su lado un instante después. Está tan desordenado como lo dejamos. Esperaba que lo limpiaran. Han tenido tiempo de venir, respondió ella. Media década era tiempo suficiente, pero el valle también estaba cerca de varias fronteras, y era un largo viaje desde Konoha. Al adentrarse en el mar, Naruto se maravilló ante la magnitud de la fosa. No había podido apreciar su estética durante su visita anterior, mucho más estresante, pero ahora podía apreciar su atractivo. Se sentía excepcionalmente pequeño allí. Al menos sigue intacto. Podría ser mucho peor, dijo, deteniéndose en medio del valle. Mientras el sol caía sobre él, el día de su partida con Satsuki de su tierra natal se repetía en su mente. El dolor, el pánico, la lucha, el alivio. Estaba satisfecho con sus decisiones. Lo habían llevado por un camino turbulento, pero había salido de él con más de lo que jamás había soñado. Era un hombre casado, con gran poder y experiencia. Todo antes de cumplir 22 años. Sin embargo, mientras permanecía en silencio sobre el agua, algo aún le rondaba la cabeza. Satsuki se unió a él y tiró del borde de su capa. ¿Qué piensas?, preguntó. Lo conocía bien. Se había ablandado con la edad, pero aún podía ver con facilidad su confusión tácita. Naruto miró hacia las profundidades del agua cristalina. No podía ver el fondo. Probablemente aquí murió Gaara. Cerca, al menos, dijo con aire pensativo. Nunca había olvidado el sacrificio del pelirrojo. Le había facilitado la vida que había seguido viviendo desde entonces. Satsuki bajó la mirada. Se lo merecía, dijo ella. Era tan directa como siempre. Naruto se mordió el labio inferior distraídamente. Gaara había sido, sin duda, reprensible. Un asesino, un mentiroso y un probable belicista. Pero el rubio no podía pensar con tanta frialdad en el difunto Jinchuriki. Aún así nos salvó. Eso vale algo, dijo. Satsuki no dijo nada. Años de compañerismo les habían enseñado a ambos a guardar sus discusiones para temas que valieran la pena. Caminando valle abajo, Naruto vio algo familiar. Una cornisa rocosa. Era una formación común, solo un grupo de rocas que sobresalían, pero el Jinchuriki jamás lo olvidaría. Te paraste justo ahí arriba.
Justo antes de que casi nos hiciéramos pedazos, recordó Naruto, señalando la cornisa. Satsuki observó las rocas un momento antes de saltar desde su sitio junto a él. Aterrizando en la percha, la Uchiha observó el área bajo ella. ¿Tan intimidante como lo recuerdas?, preguntó en broma, mostrando su Sharingan. Naruto sonrió. La frivolidad era muy necesaria. No del todo. Esta vez sonríes, dijo. La leve sonrisa de Satsuki se convirtió en una mueca de suficiencia. Entonces saltó del borde. Naruto se dio cuenta, unos segundos tarde, de dónde estaba a punto de aterrizar, y así, cuando su peso lo golpeó, ambos se estrellaron contra el agua. Trepando a la superficie, el Jinchuriki parpadeó varias veces para limpiar su ojo. ¿En serio?, se quejó mientras la cabeza de su esposa asomaba del agua frente a él. Satsuki salió del lago y lo tomó de la muñeca, liberándolo también. Nos vendría bien un chapuzón. Estamos sudando como cerdos. Además, dijo, haciendo una pausa mientras se quitaba la capa por la cabeza y el cuerpo. Me da una excusa para quitarme una capa, concluyó mientras se echaba la ropa de invierno al hombro, dejándose solo con su camisa igualmente empapada. Naruto suspiró y siguió su ejemplo. El bosque no está precisamente cálido, ¿sabes?, señaló. Satsuki se encogió de hombros y trenzó su largo cabello oscuro con suavidad. Se secará todo antes de que se convierta en un problema, y aunque no, prefiero temblar antes que sufrir un golpe de calor, dijo. Naruto escurrió su capa y se la echó al hombro. No te quejes si te resfrías, refunfuñó. Durante casi una hora, los pícaros vagaron por el cañón, disfrutando de sus vistas y sonidos desde una perspectiva positiva por primera vez. Era un lugar hermoso, y el clima era ideal. Curiosamente, el valle no era un elemento natural. Había sido excavado en el suelo durante el gran enfrentamiento entre Hashirama Senju y Madara Uchiha. Incluso con un origen tan artificial, encajaba a la perfección con el paisaje circundante. Era historia tangible. Como Naruto y Satsuki aprendieron, dicha historia aún influía profundamente en el mundo moderno. Los fantasmas del pasado se aferraban a la historia mucho más allá de su fecha de caducidad. Era deber de los pocos capaces mantener esos ecos bajo llave y en secreto. Lo habían logrado, a un alto precio. Se habían descubierto verdades, se habían frustrado conspiraciones y se habían perdido vidas. Casi todo en la oscuridad. Se habían librado batallas que nunca verían la luz, para bien o para mal. Aún quedaba trabajo por hacer. Los enemigos seguían acechando. Pero por ahora, hasta que se demostrara lo contrario, la pareja podía relajarse. Era una paz temporal, y lo sabían, pero no había razón para desperdiciarla con preocupaciones. Las circunstancias se habían dado para que se relajaran, e iban a aprovechar la oportunidad al máximo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, lo que significaba el mediodía, Naruto miró hacia la salida del valle. Si queremos volver antes del anochecer, deberíamos irnos, dijo. Satsuki, que admiraba la cascada tras ellos, se dio la vuelta y se estiró. Dirige el camino, dijo. Dicho esto, Naruto echó a correr con el Uchiha a menos de 3 metros de distancia. Estaban confinados en casa. Shikamaru miró su reloj mientras los segundos pasaban lentamente. Sabía que la guardia voluntaria sería una experiencia aburrida, pero 7 horas después de su turno, le costaba mantenerse consciente. Kotetsu había enfermado la semana anterior, y como consecuencia, la rotación de seguridad había tenido poco personal. Kakashi tuvo que convencerlo, pero el Nara finalmente cedió y cubrió el puesto para el resto de la semana. A cada minuto que pasaba, se arrepentía más de su decisión. Mirando fijamente a Izumo, que estaba al otro lado de la puerta, Shikamaru exhaló por la nariz. Ni siquiera puedo echarme una siesta. Ya estás inconsciente, le murmuró al hombre. No había pasado nada. No había habido visitas programadas, ningún vagabundo intentando entrar en la aldea, ni siquiera un escuadrón que se marchara. La puerta sur parecía ser el acceso más popular de los dos. Shikamaru solía apreciar el ritmo lento, pero incluso él tenía un límite. Hasta el momento, su reciente ascenso a Jonin no había hecho más que ralentizar su vida al mínimo. Al menos no tengo que hacer el turno de noche, pensó. Podría irse a casa a las 9:30, lo que le dejaría 4 horas más de monotonía. Permitiéndose un poco la monotonía, Shikamaru hizo todo lo posible por ser optimista. Aku le había prometido una cena preparada a su regreso, lo cual era un incentivo que valía la pena soportar. Además, Hideo había empezado a gatear últimamente. Ver a su hijo moverse era la forma más gratificante de entretenimiento.
Ahora, sonriendo a pesar de su indeseable trabajo, Shikamaru se relajó. Siempre había querido a sus padres y el hogar que le habían proporcionado, pero tener una familia propia era un privilegio por el que agradecía cada día. ¿Cuándo me volví un tonto?, reflexionó. No le importó. La vida le había dado mucho, aunque a veces sus métodos fueran poco convencionales. La responsabilidad de aprender a ser más reservado recaía sobre él, y lo había hecho. Como resultado, sus perspectivas profesionales habían mejorado mucho. Sabiendo que no debía perder la concentración por completo, Shikamaru volvió a mirar a Izumo. El ninja mayor había despertado y se frotaba los ojos. «Levántate y brilla», lo llamó Shikamaru con una sonrisa burlona. Izumo gruñó una broma defensiva y se giró hacia el bosque. El Nara lo imitó. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Los pájaros cantaban sus canciones vespertinas, y los grillos comenzaban a cantar por todas partes. Pero, al cabo de un momento, dos siluetas aparecieron en la espesura. Los primeros visitantes del día. Enderezándose y ensayando el procedimiento correcto que le habían dado esa mañana, Shikamaru esperó la llegada de la pareja. Cuando emergieron de la sombra de los árboles, al Nara se le salieron los ojos de las órbitas. No, de ninguna manera, susurró, intentando procesar lo que veía. El más alto de los dos era un hombre rubio de ojos azules. La pupila de su ojo derecho estaba partida por la mitad. Además, tenía marcas en las mejillas que parecían bigotes. La figura más baja era una mujer de cabello largo y negro, piel pálida y lo que parecía ser una espada colgando de su cintura. Los reconoció. No le cabía la menor duda. «Hola. Ha pasado tiempo». Naruto lo saludó, agitando la mano con una amplia sonrisa. Satsuki también mostró una sonrisa más discreta. Dejando de lado cualquier formalidad, Shikamaru salió corriendo de su puesto y los atacó con un abrazo. Ambos correspondieron al repentino abrazo. «Te has tardado bastante», dijo con voz entrecortada. Había oído rumores de que seguían vivos a lo largo de los años, pero una parte de él siempre había dado por sentado que habían muerto. Pero ahora, allí estaban, justo delante de él. «Hemos estado un poco ocupados», dijo Satsuki con humor, apartándolo con cuidado. Retrocediendo para darles espacio, Shikamaru respiró hondo para recomponerse. «Me quedo corto. No nos hemos quedado en el mismo sitio más de una semana en al menos 2 años», añadió Naruto. Recuperando un poco la compostura, Shikamaru observó detenidamente a los dos pícaros. Ambos habían crecido, pero el desarrollo de Naruto era más marcado. Ahora era unos centímetros más alto que Satsuki, quizás 1 centímetro más alto que el propio Nara. Su rostro también había cambiado un poco, perdiendo los últimos vestigios de su redondez infantil. Era un adulto, sin duda. Satsuki había menguado en general, solo había ganado 1 o 2 centímetros verticalmente, y tenía una complexión más o menos idéntica, por lo que podía ver. Al igual que Naruto, su rostro había madurado un poco. La única diferencia significativa con respecto a la última vez que la vio era una larga cicatriz que le recorría desde el puente de la nariz hasta la mandíbula. Junto a sus apariencias ligeramente cambiadas, estaban las capas azul marino a juego que vestían. Con esfuerzo, los Nara dejaron de lado el surrealismo del momento. «Puede que sea una pregunta tonta, pero ¿te quedas?», preguntó Shikamaru. Para su sorpresa y alivio, ambos asintieron. «Si no nos arrestan en el acto, ese es el plan», confirmó Naruto. Shikamaru miró por encima del hombro a Izumo, quien parecía tan sorprendido como él. «Dudo que eso suceda, pero solo hay una manera de averiguarlo», dijo, indicándoles a ambos que lo siguieran al interior de la aldea. Obedecieron sin dudarlo. En cuanto cruzaron la puerta, Shikamaru sintió que lo invadía la paz. Había tardado demasiado para su gusto, pero su equipo había vuelto a casa. Satsuki reprimió un bostezo mientras saboreaba el lujo de tener aire acondicionado funcionando. La casa de Shikamaru no era especialmente grande, pero estaba bien cuidada, era funcional y estaba decorada con gusto. Probablemente todo gracias a Aku, con quien, según supo, su compañera de equipo se había casado hacía 1 año y medio. Gran parte de la inquietud que ella y Naruto compartían sobre la reacción legal de Konoha a su regreso se había disipado de inmediato, ya que su estatus penal había sido revocado 1 hora después de su llegada. Su sincronización había sido perfecta, al igual que su planificación. Kakashi, quien había ganado el puesto de Hokage aproximadamente 1 año antes, había encontrado una justificación sorprendentemente ingeniosa para perdonarlos por su dudosa situación legal.
Resultó que no se había especificado un plazo en la documentación oficial de la misión de Naruto para devolver a Satsuki a Konoha. El detalle se había pasado por alto en medio del pánico del momento. Como resultado, en términos técnicos, Naruto había cumplido con los parámetros de su encargo, convirtiendo así la misión de un fracaso en un éxito. Para dar una imagen visual, Kakashi había decidido imponerle a Satsuki una multa insignificante por su salida ilegal. En cuanto el Uchiha recuperara el acceso a su cuenta bancaria congelada, sería más que capaz de pagarla. Tanto ella como Naruto eran culpables de docenas de delitos en otros lugares, pero casi todos escapaban a la jurisdicción y conocimiento de Konoha. Tal como estaban las cosas, eran inocentes siempre que actuaran con cautela. Ya como una mujer completamente libre, Satsuki se encontraba sentada en la sala de estar de la casa Nara. La cena, que consistía en cerdo asado con arroz, se había servido hacía una hora. Había sido un momento excelente. La conversación había sido animada y desenfadada, y la comida en sí misma fue, sin duda, la mejor que ella o Naruto habían probado en meses. Poco después de terminar la cena, Naruto y Shikamaru se marcharon para convivir. Sin duda están en un bar, pensó Satsuki. No le importaba en absoluto. A pesar de todo lo que amaba a su esposo, y viceversa, habían estado juntos casi constantemente durante 5 años seguidos. Una noche separados era perfectamente aceptable, incluso potencialmente saludable. El único problema al que se enfrentaba Satsuki debido a la ausencia de Naruto era simple, y pronto entró en la sala. Espero que el cerdo estuviera bueno. Era un corte barato, dijo Aku, sentándose en el suelo con su bebé en brazos. Satsuki se recostó en el cojín del sofá, apretado contra su espalda. Fue fantástico. Eres un cocinero excepcional, dijo. Aku sonrió, dejando a su hijo en la alfombra para que deambulara libremente. La cazadora había sido hospitalaria desde la sorpresiva aparición de Satsuki y Naruto en su casa, y no parecía perturbada por la continua presencia de Uchiha, pero Satsuki seguía sintiéndose bastante incómoda. Apenas la conocía, y su relación anterior había sido, como mucho, inestable. Me alegro. Tenemos un presupuesto ajustado ahora mismo. Los bebés son caros, dijo Aku con ligereza, alejando con cuidado a su hijo de la esquina afilada de la mesa de centro en el centro de la sala. Por lo que se veía, el niño apenas empezaba a caminar. ¿Cómo se llama? Creo que no lo vi durante la cena, preguntó Satsuki. Había estado completamente concentrada en su comida durante toda la cena. Naruto había sido quien más había hablado. Hideo, respondió Aku. Satsuki frunció el ceño. Que ella supiera, el clan Nara seguía un sistema de nombres bastante estricto para sus hijos varones. Antes de que pudiera expresar su confusión, Aku respondió a su pregunta no formulada. Ah, debería aclararlo. Íbamos a ponerle un nombre más tradicional, pero los padres de Shikamaru nos dieron permiso para ser más creativos, explicó. El ojo de Satsuki se contrajo involuntariamente. Aku tenía una extraña habilidad para leer a la gente, y a juzgar por la disimulada expresión de diversión en su rostro, lo había hecho para causar efecto. Tradicional o no, definitivamente parece un Nara, comentó Satsuki. La estructura facial de Hideo, a pesar de su juventud, parecía estar a punto de convertirse en una copia exacta de su padre con el tiempo. No carecía por completo de los rasgos de su madre, pues sus ojos compartían color y forma con Aku, pero sin duda se parecía a Shikamaru. Sin duda. Todavía no parece tan harto del mundo como su padre, pero presiento que algún día viviré con un dúo, dijo la cazadora. Satsuki rió entre dientes. Por muy gratificante que fuera todo, ver la familia que Shikamaru había formado era extraño en cierto modo. Sus últimos recuerdos de él eran los de un adolescente frustrado con una mente que a menudo le costaba usar. Pero aquí estaba, con un matrimonio feliz y un hijo propio. ¿Supongo que no estás trabajando ahora?, preguntó Satsuki. Aku asintió, animando suavemente a Hideo mientras el chico trepaba torpemente por el borde de la mesa de centro. Lo seré pronto, pero por ahora, soy madre a tiempo completo. En cuanto tenga edad para ir a la guardería, me transferiré a la división de seguridad de Ambu. Volveré al servicio activo eventualmente, pero no por un tiempo, dijo. Satsuki empezó a responder, pero se detuvo cuando Hideo se acercó a su pierna y se aferró a ella para mantener el equilibrio. El Uchiha bajó la vista hacia el niño. La observaba con curiosidad. Aunque al principio no sabía qué hacer exactamente, Satsuki finalmente se inclinó y le frotó la coronilla. ¿Qué hay de nuevo contigo?, preguntó, intentando emular el tono que su madre le había dado. Hideo extendió la mano y la tomó de Satsuki, dándole varios tirones.
Quiere que lo sostengas. Le gustas, dijo Aku para animarlo. Satsuki frunció los labios. Nunca se había sentido especialmente cómoda con niños pequeños. Rara vez entendía sus gestos, y eran tan caóticos que no sabía cómo manejarlos. Superando la incertidumbre, se agachó y cogió al niño por debajo de los brazos. Lo sentó en su regazo y dejó que el bebé se acomodara solo. No se me dan muy bien los niños, admitió mientras Hideo comenzaba a trepar por delante de ella. Aku rió entre dientes y se levantó del suelo. Cruzó la sala y se sentó junto a Satsuki. Inmediatamente, Hideo corrió del regazo de Luchia al de su madre. Al parecer, los bebés eran tan caprichosos como la mujer que los paría. Lo noto, pero es algo a lo que deberías acostumbrarte, dijo Aku mientras, de alguna manera, lograba convencer a su hijo para que se quedara quieto. Satsuki la miró de reojo. ¿Y eso por qué? Preguntó con cautela. Aku le dedicó una sonrisa pícara y le dio un codazo en la barriga. Porque tienes un bollo en el horno, dijo. La cara de la Uchiha se sonrojó al instante, pero se calmó rápidamente. Con un largo suspiro, se desplomó en el cojín. Ni siquiera voy a preguntar, murmuró. Aku se encogió de hombros y envolvió con cuidado a su hijo en una manta que había traído del suelo. Comiste más cerdo que Shikamaru y Naruto juntos. Reconozco un antojo en cuanto lo veo. Además, no paras de tocarte el estómago, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Ante sus palabras, Satsuki bajó la mirada y descubrió que, efectivamente, tenía la palma de la mano sobre el abdomen. Eres demasiado observadora, ¿lo sabías? Dijo con sarcasmo. Aku se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Shikamaru dice eso al menos una vez a la semana. Lo tomo como un cumplido, dijo. Luego se levantó y se llevó a Hideo, deslizándose por el pasillo más allá de la cocina y entrando en una de las habitaciones. Cuando regresó, tenía las manos vacías. ¿Cuánto tiempo llevas de embarazo? Preguntó la cazadora mientras volvía a sentarse en el sofá. Satsuki reflexionó un momento. 8 semanas, más o menos. No estaba planeado, pero llevamos casi un año pensando en tener hijos, así que estábamos muy emocionadas, dijo. Aku cruzó las piernas y las manos sobre el regazo. ¿Supongo que por eso has vuelto a Konoha? Preguntó. Era una suposición acertada, y en parte cierta, pero el matiz de su decisión de regresar era algo más profundo. Eso, y que Kakashi fuera elegido Hokage. Tanto Naruto como yo éramos criminales hasta hoy. Pensamos que nuestras posibilidades de ser indultados eran bastante altas con nuestro antiguo maestro al mando, dijo Satsuki. Aku arqueó una ceja. Y me llamas demasiado observadora. Has estado conspirando, dijo secamente. Lo que la cazadora desconocía, a pesar de su habilidad deductiva, era que la reaparición de la pareja se había visto tan influenciada por la elección de Kakashi como por los oportunos fallecimientos de Omura y Koharu. Los dos ancianos se encontraban entre los miembros más conservadores y difíciles del consejo. Sus muertes habían sido increíblemente convenientes, ya que, con ambos desaparecidos, el camino hacia un regreso seguro a casa estaba prácticamente asegurado. Supongo que podría decirse eso, dijo Satsuki. Con la mente puesta en la administración de Konoha, una nube de tormenta comenzó a formarse en su interior. Estaba feliz de estar en casa. Era un alivio, en muchos sentidos. Aún así, aún quedaba un cabo suelto. Un rostro vendado cruzó su mente. Bueno, tanto Shikamaru como yo nos alegramos de tu regreso. Habíamos oído que estabas sano y salvo, pero verte de nuevo es reconfortante, dijo Aku, sacando a la Uchiha de sus macabros pensamientos. Me sorprende que signifique tanto para ti. Nunca hemos sido tan cercanos, respondió Satsuki. Fue un comentario mordaz, pero valía la pena explorar esas aguas. Aku no se ofendió visiblemente. Sus amigos son amigos míos. Incluso pensando egoístamente, que ustedes dos hayan vuelto a la aldea solo me beneficia. Seguro que estará de muy buen humor un buen rato, dijo con lógica. Aceptando la respuesta sin rechistar, Satsuki se levantó y se estiró. Me parece lógico. De cualquier manera, debería quitarme de en medio. Tengo que limpiar, dijo. Aku asintió y se levantó también. La cazadora la acompañó hasta la puerta. Gracias por la comida. En cuanto tengamos claro el tema del alojamiento, seremos anfitriones la próxima vez, ofreció Satsuki con una reverencia, que Aku devolvió. Saliendo de la casa de los Nara, Satsuki se dirigió a la calle. La noche era cálida. Entonces se giró hacia el edificio del Hokage. Entrecerró los ojos. Probablemente siga ahí, pensó.
Lo había visto reflexionando sobre los pasillos del edificio administrativo durante la visita de Naruto y ella a Kakashi esa misma noche. Danzo Shimura estaba muy vivo y aún ostentaba una posición de poder. Con una oscura emoción a flor de piel, Satsuki respiró hondo. Necesitaba calma mental. De lo contrario, todo se descontrolaría. No verás el amanecer, viejo. Naruto se pasó el brazo por el respaldo del banco mientras él y Shikamaru se sentaban al borde de un campo de entrenamiento familiar. El mismo donde habían hecho su examen de ingreso a Genin años atrás. Habían pasado gran parte de la noche vagando por Konoha, hablando de todo. No se habían calmado hasta hacía apenas 5 minutos, y habían hablado muy poco. El tiempo le había enseñado a Naruto a apreciar el descanso y la paz que lo acompañaba. La noche había sido buena en casi todos los aspectos. Kakashi había sido tan indulgente como esperaban, la cena había sido excelente y estar de vuelta en casa se sentía fantástico. Aún quedaba un obstáculo por superar, pero no le correspondía. Mirando hacia la aldea, Naruto se crujió el cuello entumecido. Solo podía esperar un resultado discreto. Apartando su atención de las luces lejanas de la plaza, Naruto volvió a relajarse. «Lo has hecho bastante bien», comentó. Shikamaru bostezó y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «La vida tiene su propia manera de resolverse. Aunque tarde un poco», dijo. Naruto reflexionó sobre sus palabras. Su propio camino había estado lleno de altibajos. Todo lo había llevado a un lugar de satisfacción, pero casi se había dado por vencido más de una vez. Los altibajos habían sido maravillosos, y los desmayos, un infierno. Pero mentiría si dijera que no tuve suerte. Si alguien más que Lord III hubiera estado al mando, me habrían despedido a la semana de empezar mi carrera, reflexionó Shikamaru. Naruto rió entre dientes. Tú también te lo merecías. Para ser un genio, has tomado algunas decisiones estúpidas, dijo. Shikamaru pateó una piedra que estaba a sus pies. Esto viene del tipo que se convirtió en un criminal internacional por culpa de la vecina, respondió con humor. Naruto rió a carcajadas. En realidad, su partida fue sin duda algo cuestionable. No se arrepentía ni un segundo. ¿Cuánto sabes de lo que hicimos? Nos topamos con caras conocidas varias veces, pero nunca el tiempo suficiente para hablar mucho, preguntó con curiosidad. Cuando Kiri se replegaba sobre sí mismo, corría el rumor de que ustedes dos estaban involucrados. Escuché algunas cosas más, pero esa es la más importante, dijo Shikamaru. Naruto alzó la mirada hacia el cielo nocturno. De todas las aventuras en las que él y Satsuki se habían visto envueltos hasta el cuello durante los últimos 5 años, su encuentro con Yagura Karatachi y su régimen era sin duda el más difícil de digerir, incluso ahora. Otro compañero Jinchuriki, manchado por una oscuridad intrínseca. Estábamos allí, dijo Naruto brevemente. Shikamaru le concedió silencio, aparentemente reconociendo que el tema en cuestión era delicado. El Jinchuriki metió la mano en el bolsillo y rebuscó. Al cabo de un momento, sacó un cigarrillo y un encendedor pequeño. ¿Fumas?, preguntó Shikamaru, con cierta sorpresa. Naruto encendió la punta del cigarrillo y se la puso entre los dientes. No mucho. Solo de vez en cuando. Te relaja, ¿sabes?, dijo. Shikamaru se removió en su asiento. Empecé hace 2 años, pero Aku me pilló comprando un paquete. Lo dejé enseguida, dijo. Naruto esbozó una sonrisa. Satsuki y yo terminamos haciéndolo para integrarnos en un pueblo minero. Ella lo odiaba, y yo no. Me deja hacerlo siempre que sea solo una vez al mes. ¿Y sabe cuándo rompo esa regla?, dijo. A decir verdad, al principio era difícil encontrar tiempo a solas para hacer esas cosas. Satsuki no era nada extrovertida, pero rara vez se separaba de él. Naruto disfrutaba mucho de su compañía, y su cariño por ella no había menguado ni un ápice, pero pasar del relativo aislamiento en Konoha a estar acompañada en todo momento fue un cambio radical. En una ocasión, le había irritado un poco la poca libertad que ella tenía con él, pero con el tiempo se dio cuenta de que no tenía nada que ver con una necesidad de control ni con falta de confianza. Simplemente, ella no soportaba la idea de perderlo de vista o de no estar presente para defenderlo en caso de desastre. Pero de verdad, me alegra que me mantenga honesto. A veces necesito que me guíe, añadió Naruto. Shikamaru asintió, comprendiendo. Conozco esa sensación. Aku es un bicho raro, pero necesito ese caos en mi vida. Si no, me deprimiría, admitió. La conversación se apagó a partir de ahí, sin que ninguno de los dos tomara la iniciativa. Después de un rato, Naruto se levantó y se estiró. Su cigarrillo se había acabado.
Vamos a comer ramen. Ha pasado demasiado tiempo, sugirió. Shikamaru suspiró y se levantó también. ¿Sigues con hambre?, preguntó con cansancio. Naruto sonrió y echó a andar a paso rápido. Tenía un apetito voraz. Siempre lo soy, dijo mientras el Nara corría para alcanzarlo. Shikamaru no se quejó más y se puso a su lado. Con distinto entusiasmo, los ex compañeros se dispusieron a cenar por segunda vez. Danzo se alisó la túnica mientras revisaba el contenido de su oficina. Todo estaba en orden, aunque un poco abarrotado. Mucho había cambiado en el último año. La renuncia de Hiruzen como Hokage y su posterior fallecimiento en los mismos 6 meses habían dejado a la aldea en estado de luto. Incluso 1 año y medio después, la ausencia del tercer Hokage se sentía en toda Konoha. Había sido el defensor más longevo de la aldea. El padre severo pero cariñoso de la nación. Y, lo más importante, un obstáculo de firme tenacidad. Danzo no odiaba a Hiruzen. Todo lo contrario. En muchos sentidos, incluso lo consideraba su amigo. Habían crecido juntos, luchado juntos y, más tarde, trabajado juntos. Sin embargo, a lo largo de todo ese tiempo, sus visiones de futuro habían sido muy diferentes. Danzo valoraba el orden, la estabilidad y el estricto apego a las normas. Los inquilinos de Hiruzen eran mucho más idealistas. Había sacrificado con gusto la integridad estructural en aras de la supuesta unidad en más de una ocasión, y había sido indulgente con los incompetentes. Aún más frustrante era su costumbre de cortar de raíz los intentos de Danzo por reconstruir la estabilidad de la aldea. Hiruzen vetaba cada ley que intentaba modificar o aprobar. El tercer Hokage había cancelado sin vacilar cada experimento extracurricular y cada actividad externa. Por ello, a pesar del profundo respeto que Danzo aún sentía por Hiruzen en aquel entonces, su renuncia, e incluso su muerte, fueron un alivio para el concejal. Había perdido gran parte de su poder cuando Omura y Koharu perdieron sus propias batallas por la vejez, por lo que, en realidad, había estado luchando solo hasta que Hiruzen decidió dimitir. El camino se había abierto una vez más para el cambio. Luego llegaron las elecciones. Las esperanzas de Danzo eran altas. Su popularidad entre la población mayor de Konoha siempre había sido fuerte, y se había esforzado sinceramente por convencer también a la generación más joven, con resultados dispares. Era el favorito para tomar las riendas de la aldea y convertirse en el quinto Hokage. Kakashi Hatake, aunque un candidato fuerte, era decididamente joven. Ni siquiera tenía 40 años. Una victoria reñida pero clara para Danzo parecía casi asegurada. Pero a medida que se contaban los votos, las esperanzas del concejal se desvanecieron ante las escarpadas costas de los tiempos cambiantes. Kakashi lo derrotó por un margen sorprendentemente amplio, obteniendo casi el 65% de los votos registrados de la aldea. Desde el mismo momento en que Danzo leyó los resultados y los datos que los acompañaban, comprendió la verdad. Hiruzen le había llevado la delantera desde el principio. Sigilosamente, había introducido los méritos de Kakashi en las mentes y corazones de los bloques de votantes más cruciales. Había comenzado una campaña silenciosa con años de antelación. Había frustrado a Danzo una vez más. Fue un trago amargo. Apenas lleva la contabilidad, y mucho menos nuestras finanzas y relaciones internacionales. No es apartamento. Danzo se lamentaba mentalmente, agarrando con fuerza la punta de su bastón. Hiruzen no era mayor que Danzo al morir. El tiempo del concejal para corregir el rumbo de Konoha era limitado. Pero no se rendiría. Encontraría la manera de tomar el poder, de una forma u otra. Es joven e impresionable. Se le puede manipular. Aunque sea necesario, pensó Danzo, caminando lentamente hacia la ventana. Al llegar, deslizó con cuidado los dedos entre las vendas que le cubrían el ojo derecho y las separó. El Sharingan que había debajo seguía intacto y listo para usar. No había aprovechado su hipnosis en varias semanas. Era una táctica excepcionalmente turbia, sin duda, pero necesaria de todos modos. El fin justifica los medios, se confirmó Danzo, contemplando el pueblo mientras reflexionaba sobre su próximo paso. Su silenciosa contemplación fue interrumpida pronto por un golpe en la puerta. El concejal frunció el ceño. Era tarde. Ya había pasado el horario de visitas. Cubriéndose el ojo derecho de nuevo, Danzo se dio la vuelta y se aclaró la garganta. «Pase», gritó con calma. Hubo una breve pausa, pero la puerta se abrió pronto para revelar a una invitada inesperada. Satsuki Uchiha, quien había regresado a Konoha hacía apenas unas horas, entró lentamente en la oficina con una capa azul oscuro sobre los hombros. «Señorita Uchiha».
¿Qué la trae por aquí a estas horas? Saludó Danzo a la joven con cortesía. Tenía sus propios desacuerdos con la decisión de Kakashi de indultar a Satsuki por su salida ilegal, tanto por razones personales como oficiales, pero no tenía sentido decírselos directamente a la culpable. Disculpe la intrusión. Solo tengo unas preguntas, y Kakashi no abría la puerta. Pensé que aún estaría aquí, dijo Satsuki. Danzo rodeó su escritorio y se sentó. Cómo había entrado la mujer al edificio era una incógnita, ya que la recepcionista se había ido a casa hacía más de 2 horas. Algo se tramaba. Pregunten lo que quieran. Les responderé lo mejor que pueda, dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. La Uchiha mantuvo la distancia, de pie justo dentro del marco de la puerta. Estaba paseando por la aldea y me di cuenta de que el sector Uchiha está vallado. ¿Sería posible que Naruto y yo nos instaláramos allí? ¿Debería seguir estando a nombre de mi familia y bajo su propiedad?, preguntó. Danzo la observó atentamente. Su lenguaje corporal no denotaba agresión, y su rostro no revelaba su estado emocional. Era una pizarra en blanco. Eso suena bastante razonable. Veré qué puedo hacer, respondió. Satsuki respondió sacando un kunai. El ritmo cardíaco de Danzo se disparó momentáneamente. Pero, en lugar de usarlo contra el concejal, la Uchiha comenzó a limarse las uñas contra el borde. Te lo agradezco. Estoy un poco harta de los moteles baratos. No son el mejor servicio, dijo con indiferencia. Luego dejó el kunai encima del archivador a su izquierda. También me preguntaba dónde podía solicitar una licencia de matrimonio, preguntó. Danzo mantenía la mirada fija en las manos de la mujer. Su intuición sonaba como una alarma en su interior. La secretaría debería poder ayudarte con eso. Creo que abren mañana a las 7, dijo Danzo con serenidad. Satsuki asintió, alejándose finalmente del marco de la puerta y acercándose al mostrador. Entendido. Solo una pregunta más, si te parece bien, dijo. Danzo le sostuvo la mirada. La información que había buscado hasta entonces era bastante trivial, pero la atmósfera se estaba tornando cada vez más tensa. Le costaba respirar. Por supuesto, dijo. Satsuki se detuvo justo frente a su escritorio y se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre él, mirándolo fijamente. Su iris cambió al instante, y su habitual color carbón intenso fue reemplazado por un patrón caleidoscópico de rojo y negro. ¿Qué significa para ti el nombre Shisui Uchiha? Naruto respiró aliviado al llegar a la cima del imponente monumento de Konoha. La caminata había sido larga y bochornosa, y no había sido en vano. Una rápida mirada a los rostros de los 5 Hokage grabados en la piedra del acantilado reveló a Satsuki, sentada en el borde del protector de frente de Ashirama. Sin importar a dónde fueran ni por qué, cuando la Uchiha quería estar sola, solía subir. Era una costumbre extraña, pero facilitaba su rastreo. Con la caja de comida para llevar bajo el brazo, Naruto bajó de un salto de la cima del monumento. Aterrizando justo detrás de ella, Naruto dio la vuelta y se sentó a su lado en el borde. Como era de esperar, parecía cansada e infeliz. Naruto le ofreció la caja de comida para llevar. Te traje ramen, dijo. Satsuki miró la caja un momento antes de aceptarla sin decir palabra. Había comido bastante en la residencia Nara, pero el gesto era más por comodidad que por razones prácticas. Gracias, dijo en voz baja, abriendo la caja y partiendo los palillos. Durante un par de minutos, Naruto la observó comer en silencio. Sabía que no debía apresurarla. ¿Lo lograste, verdad?, preguntó cuando los fideos la tranquilizaron un poco. Satsuki asintió, jugueteando distraídamente con los palillos. Fue más fácil de lo que pensé, dijo. Naruto miró hacia el edificio del Hokage. Ahora era un lugar de crimen, a todos los efectos. ¿Crees que se darán cuenta?, preguntó. En cierto modo, parecía superficial abordar el tema con tanta lógica, pero Danzo Shimura no merecía tal consideración. Lo hice parecer un suicidio. Y fue rápido. A alguien culparán, pero no a mí, dijo Satsuki después de tragarse un bocado de ramen. Estaba tranquila. Demasiado tranquila. Tenía las paredes en alto. Una cosa menos de qué preocuparse. Ya puedes relajarte, respondió Naruto. Satsuki asintió, pero no dijo nada y siguió comiendo. Incluso después de terminar los fideos, se mantuvo cautelosa y callada. Háblame un poco. ¿No estás contenta? Naruto presionó suavemente. Satsuki lanzó uno de sus palillos al aire y lo vio caer en la aldea. Exactamente. No estoy contenta. No me siento mejor, ni siquiera con él muerto. Es como, dijo, y su voz se apagó casi al final.
Naruto la rodeó con el brazo y la apretó. Sanar es algo que debes hacer por ti mismo. Deshacerte de una persona no lo solucionará todo. Lleva tiempo, dijo. Satsuki cogió las rodillas y se inclinó hacia él. Ojalá lo hubiera sabido cuando finalmente lo encontré. Itachi, no se merecía lo que le hice, dijo en voz baja. Era una conversación que ya habían tenido antes. Naruto negó con la cabeza. Era lo que él quería. Al final le diste un poco de paz. Aunque fuera difícil, dijo. Satsuki tragó saliva audiblemente. Todavía me duele, dijo. Naruto se giró y la besó en la cabeza. Sentir el dolor de su esposa nunca sería más fácil. Había crecido mucho, pero los fantasmas de su sangrienta historia aún la atormentaban, y probablemente siempre lo harían. Intenta mirar hacia adelante por una vez. Estamos en casa de nuevo. Tenemos opciones. Ya ni siquiera tenemos que ser ninjas si no queremos, dijo Naruto. Satsuki se inclinó sobre él y lo agarró de la camisa. Estaba tan sensible como siempre. Siempre seremos ninjas. Es lo único que se nos da bien. Sobre todo ahora, dijo sin rodeos. Tenía razón, pero estaba claramente influenciado por su mal humor. Naruto apoyó la mano libre sobre su vientre. Pronto tendremos otro trabajo, así que no estaría tan seguro, dijo. El Uchiha se relajó un poco. La vas a malcriar muchísimo, murmuró en voz baja. Naruto la miró con curiosidad. ¿Ella? ¿No es un poco pronto para saber el sexo? Ni siquiera hemos visto a un médico, preguntó. Satsuki cubrió su mano con la suya, sujetándola suavemente contra su vientre. Es una niña. Estoy segura, dijo con seguridad. Naruto, creyéndola al pie de la letra, sonrió. Su juicio no siempre era perfecto, pero por alguna razón, esta vez le creyó. Ojalá se parezca más a ti que a mí, entonces. No soy tan femenino, bromeó. Satsuki rió entre dientes. Soy un clon de mi madre, así que probablemente sí. Aunque podría acabar siendo rubia, dijo mientras un viento cálido soplaba sobre el monumento. El tema se mantuvo constante desde entonces, y como resultado, el ánimo solo mejoró. Con un futuro que defender, hablaron toda la noche, soñando con el futuro de su familia. Fin. Nota del autor. Y así termina Into the Abyss. Tenía pensado publicarlo el domingo, pero la vida se volvió un poco agitada durante unos días. Sea como sea, espero que este epílogo les haya brindado algo de intriga y cierre. Sé que es muy largo y que da algunos saltos, pero había mucho que cubrir. También soy consciente de que dejé bastantes cosas vagas. ¿Cómo supo Satsuki la verdad? ¿Cuándo y cómo mató a Itachi? ¿Qué pasó en Kiri? Todo esto queda a la interpretación, ya que creo que hay múltiples respuestas posibles. Y para quienes se quejan de lo diferente que suena todo del Shippuden canónico, consideren que Gaara está muerto. Los planes de Obito se verían, como mínimo, retrasados bastante mientras Shukaku reencarna. Tómenlo como es. Pero dejando todo eso de lado, escribir este fic ha sido mi enfoque durante casi 8 meses. Me sumergí en él sin saber exactamente qué hacía y sin estar del todo seguro de si podría estar a la altura de lo que Jack empezó. Todavía no estoy convencido de haberlo logrado, y no estoy especialmente orgulloso de cómo resultaron ciertas cosas, pero sobre todo, espero que hayan disfrutado de esta historia y del final que le di. Ha sido un placer conocer a muchos de ustedes a través de mensajes privados y reseñas, y el apoyo ha sido abrumador. Ya saben quiénes son. Sé que probablemente he irritado a muchos de ustedes con la cantidad de comentarios que pido, pero lo haré una vez más. Si nunca han dejado una reseña, les imploro que lo hagan y me digan qué les parece este fic en general. Lo mismo les digo a mis revisores habituales. Leo todas las reseñas que recibo y me alegran el día. No sé si volveré a escribir aquí. Este fic fue personal para mí por razones obvias, pero he llegado a disfrutar del proceso. No cierro la puerta, pero no puedo prometer nada. Como lo he dicho innumerables veces, los amo a todos. Gracias por todo. Nos vemos en el camino.